Buenos días, honorables concejales. Señora secretaria, por favor, realizar el segundo llamado de asistencia y verificación del quórum, si es tan amable. Buenos días, Pedro Felipe Becerra, Buenos días, presente. Ángelo Castellanos, Buen día, presente. Anderson Carrillo, Buen día, presente. Wilson María García, Reyes Emilio Guanaro, Buenos días, presente. Jorge Leonardo Infante, Presente. Gustavo Adolfo Martínez, Presente. Reinaldo José Medina, Buenos días, presente. Dumar Montaña, Presente. Ociel Ortiz, Andrés Dainove Rodríguez, Presente. Mauricio Rosso, Cristóbal Torres, Presente. Rafael Antonio Vargas, se excusó, Karen Tatiana Vargas, presente, Jesús Alberto Vega, Presente. Gonzalo Bianchá. Presente. Señor presidente, tenemos quórum. Honorables concejales, con el quórum configurado, procedemos a dar lectura al orden del día. Orden del día para la sesión ordinaria de hoy, 12 de noviembre del 2025. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, aprobación de actas. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, presentación del informe en plenaria a cargo de los secretarios de Planeación y Hacienda sobre cuáles han sido las estrategias que han adelantado frente a la financiación de las estampillas Pro Cultura, Pro Deporte, Pro Adulto Mayor y Justicia, producto del cumplimiento en el convenio marco firmado con Asosupro en el año 2023, proposición aprobada el día 30 de octubre, citante principal, Jesús Alberto Vega Hernández, co-citantes, Reinaldo José Medina, Dainove Rodríguez, Anderson Carrillo, Karen Tatiana Vargas, Emilio Guanaro, Ociel Ortiz, Gustavo Martínez, Cristóbal Torres. Sexto, designación de secretario ad hoc para el proceso de elección de secretario general del Consejo Municipal de Yopal. 7, proposiciones y varios. Señor presidente, ¿está leído el orden del día? Honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Lo sometemos a discusión. Tiene el uso de la palabra concejal Reyes Emilio Guanaro. Muy buenos días para todos, señores concejales y a los diferentes ciudadanos que nos siguen por las diferentes redes sociales. Muy buenos días, señora secretaria. Para hacer una proposición, señor presidente y corporados, para que se modifique el orden del día. ¿En qué sentido? En que el punto sexto pase a ser el punto quinto. E igualmente, el quinto pase a ser el sexto. ¿Listo, señor? Honorables concejales, ha sido realizada una proposición para modificar el orden de los asuntos del orden del día. Señora secretaria, sírvase a informarle. Lo sometemos a discusión. Si no hay discusión, la sometemos a votación con el llamado a lista. Pedro Felipe Becerra, Afirmativo. Ángelo Castellanos, Sí. Anderson Carrillo, Sí. Wilson María García, Reyes Emilio Guanaro, Sí. Jorge Leonardo Infante, Gustavo Adolfo Martínez, Reinaldo José Medina, Sí. Dumar Montaña, No. Ociel Ortiz, Afirmativo. Andrés Dainove Rodríguez, Sí. Mauricio Rosso, Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas, se excusó, Karen Tatiana Vargas, Sí. Jesús Alberto Vega, Sí, señora. Gonzalo Bianchá, Sí. señor presidente, 12 votos positivos. Aprobada la proposición, señora secretaria, sírvase a dar lectura al nuevo orden del día, si es tan amable. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, aprobación de actas. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, designación de secretario ad hoc para el proceso de selección de secretario general del Consejo Municipal de Yopal.
Sexto, presentación de informe en plenaria a cargo de los secretarios de Planeación y Hacienda sobre cuáles han sido las estrategias que han adelantado frente a la financiación de las estampillas Procultura, Prodeporte, Proadulto Mayor y Justicia, producto de cumplimiento del convenio marco firmado con Asosupro en el año 2023, proposición aprobada el día 30 de octubre, citante principal Jesús Alberto Vega Hernández, cocitantes Reinaldo José Medina, Dainove Rodríguez, Anderson Carrillo, Karen Vargas, Emilio Guanaro, Ociel Ortiz, Gustavo Martínez, Cristóbal Torres, 7 proposiciones y varios. Señor presidente, ¿está leído el nuevo orden del día? Honorables concejales, ha sido leído el nuevo orden del día. Lo sometemos a discusión. Si no hay discusión, lo sometemos a votación con el llamado a lista. Pedro Felipe Becerra, Afirmativo. Ángelo Castellanos, Sí. Anderson Carrillo, Sí. Wilson María García, Reyes Emilio Guanaro, Sí. Jorge Leonardo Infante, Gustavo Martínez, Reinaldo José Medina, Sí. Dumar Montaña, No. Ociel Ortiz, Afirmativo. Andrés Dainove Rodríguez, Sí. Mauricio Rosso, Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas, se excusó. Karen Tatiana Vargas, sí. Jesús Alberto Vega, Sí, señora. Gonzalo Bienchá, Sí. 12 votos positivos, aprobado el orden del día, señor presidente. Aprobado el orden del día, honorables concejales, le damos continuidad al mismo. Tercero, aprobación de actas. Actas enviadas a sus correos, señores concejales, el día 10 de noviembre del 2025. Acta 190 del 31 de octubre del 2025, sesión plenaria. Acta 191 del 1 de noviembre del 2025, sesión plenaria. Acta 192 del 2 de noviembre del 2025, sesión plenaria. Acta 193 del 3 de noviembre de 2025, sesión plenaria. Acta 194 del 4 de noviembre del 2025, sesión plenaria. Señor presidente, ¿están leídas las actas? Honorables concejales, han sido leídas las actas que han sido enviadas previamente a sus correos. Las sometemos a discusión. Si no hay discusión, las sometemos a votación con el llamado a lista. Pedro Felipe Becerra, Negativo. Ángelo Castellanos, Sí. Anderson Carrillo, Sí. Reyes Emilio Guanaro, Sí. Jorge Leonardo Infante, Gustavo Martínez, Sí. Reinaldo Medina, Sí. Dumar Montaña, No. Ociel Ortiz, Afirmativo. Andrés Dainove Rodríguez, Sí. Mauricio Rosso, Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas, se excusó. Karen Tatiana Vargas, sí. Jesús Alberto Vega, Sí, señora. Gonzalo Bianchá, Sí. señor presidente, 10 votos positivos, aprobadas las actas. Aprobadas las actas, le damos continuidad al orden del día, señora secretaria. Cuarto, lectura de comunicaciones. Honorables concejales, estamos en el punto de lectura de comunicaciones. Señora secretaria, sírvase a informar si hay alguna comunicación radicada en su despacho. Señor presidente, tenemos radicada una comunicación en secretaría. Por favor, proceder a dar lectura a la comunicación, si es tan amable. Yopal, 12 de noviembre del 2025. Honorables concejales, plenaria del Consejo Municipal. Asunto: comunicación de aceptación de recusación presentada contra la secretaria general y su solicitud de designación de secretaria ad hoc. Cordial saludo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución 180 del 12 de noviembre del año en curso, mediante la cual se aceptó la recusación presentada por el ciudadano Carlos Hernando Betancur Ramírez en contra de la señora Nelly Pérez Holguín, actual secretaria general del Consejo Municipal, me permito poner en conocimiento de la plenaria de la corporación la
la referida decisión en observancia de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 del 2011. Como se desprende de la parte considerativa del mencionado acto administrativo, se determinó que la recusada, en su calidad de secretaria general y participante de la convocatoria pública para proveer el mismo cargo, se encuentra incursa en una situación que configura la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la mencionada norma. En consecuencia y en atención a lo resuelto, corresponde a la plenaria de esta corporación en sesión proceder a la designación de una secretaria ad hoc, quien asumirá las funciones administrativas derivadas de esta convocatoria hasta tanto culmine la actuación y se adopte una decisión definitiva sobre el mismo. Se anexa copia íntegra de la resolución para los actos pertinentes. Cordialmente, Ángelo Castellanos Almeida, presidente del Consejo Municipal de Yopal. Está leída la comunicación, señor presidente. Honorables concejales, ha sido leída la comunicación presentada a la corporación de acuerdo al reglamento interno, con aras de informarle al máximo órgano acerca de las decisiones que proceden de acuerdo a los procedimientos cuando se tratan de las recusaciones. En ese orden de ideas, señora secretaria, continuamos con el orden del día. Quinto, designación de secretario ad hoc para el proceso de selección de secretario general del Consejo Municipal de Yopal. Honorables concejales, de acuerdo a el reglamento interno de la corporación, al aceptarse la recusación para efectos específicamente del punto que trata el documento, que es las labores realizadas por parte de la secretaria en el proceso de elección de secretario general, corresponde a la plenaria designar un secretario ad hoc, tal como lo solicita el recusante. En ese orden de ideas, de acuerdo a lo que jurídicamente se le menciona a la mesa directiva, correspondería a la secretaria ejecutiva realizar estas tareas si lo designa la plenaria. No sé si en este punto, doctor Rusvin, puede hacer usted una intervención, si lo acepta la plenaria, para que sea el jurídico también que les aclare a ustedes y les dé el trámite que corresponde a esta situación. Hacemos el llamado al doctor Rusvin para que se dirija ante la plenaria del recinto municipal. Muchas gracias, señor presidente. Buen día para usted. Buen día para los demás integrantes de la plenaria del Consejo de Yopal. Como ustedes saben, actualmente se está desarrollando la convocatoria pública para proveer el cargo de secretario general para la vigencia 2026. Durante ese trámite, uno de los participantes recusó a la actual secretaria general de esta corporación, toda vez de que ella también está participando y aspira a ser elegida secretaria. En los términos del artículo 12 de la Ley 1437 del 2011, se le corrió traslado a la recusada por el término de 5 días para que ésta manifestara si aceptaba o no aceptaba la recusación. Una vez surtido el trámite, la misma le manifestó al señor presidente que no aceptaba la recusación. Luego entonces, otra vez acudiendo al trámite que señala el artículo 12 de la misma norma, le corresponde al jefe o superior jerárquico pues resolver la recusación. Desde la óptica meramente jurídica, en aras de entrar a señalar si lo manifestado por el recusante tiene o no tiene razón, que eso no entra dentro de la discusión, se entró a revisar las funciones que tiene la Secretaría General según el manual de funciones y adicionalmente aquellas que están en el reglamento interno, y se encontró que la Secretaría General pues es la secretaria de la mesa directiva, y a través de la mesa directiva es que se emiten las resoluciones o actos administrativos que dan a conocer los resultados de las etapas. Hasta el momento, según los registros de archivo, la actual secretaria del Consejo Yopal no ha participado en ninguna de las decisiones que ha proferido la mesa directiva en las anteriores decisiones, toda vez de que pues, se encontraba en licencias, es decir, estaba apartada del servicio temporalmente. Sin embargo, todavía quedan algunas etapas subsiguientes que hay que entrar a
pues seguir desarrollándose por la naturaleza del concurso, y el presidente, en cumplimiento a los principios de transparencia, celeridad, debido proceso, igualdad para el resto de los que están concursando, consideró que se cumplían los requisitos para aceptar la recusación. En ese orden de ideas, aquí se nos surgió a nosotros una pregunta jurídica, y es si mediante acto administrativo el presidente podía designar un secretario ad hoc o cuál era el trámite a seguir. Desde la oficina jurídica se consideró, dentro de la función de asesorar al presidente y a la mesa directiva, de que no podía ser una designación mediante acto administrativo, porque pues esas se realizan para los encargos, es decir, cuando hay una vacancia temporal del cargo, pero no hay vacancia porque la secretaria está en propiedad. En ese orden de ideas, como la plenaria es la que nombra secretario, pues le corresponde a la secretaria nombrar un secretario ad hoc. Y ese secretario no es un secretario encargado, es un secretario en propiedad, pero exclusivamente para un asunto específico. Y ese asunto específico es, como lo dice el oficio y como lo manifestó la resolución que aceptó la recusación, es exclusivamente para continuar el trámite de lo que falta para proveer el cargo de secretario general. Es exclusivamente para eso. Entonces, vamos a tener un secretario en propiedad para los asuntos normales de la corporación y un secretario ad hoc que es exclusivamente para el trámite de lo que corresponde al proceso de secretario general. Ahora, por reglamento interno de la corporación se establece que pues, el secretario ejecutivo pues, es el que suple esas vacancias. Luego entonces le corresponderá esas vacancias y esos vacíos o cuando esté ese conflicto de intereses, y por lo tanto le correspondería a la plenaria de esta corporación nombrar a un secretario ad hoc que podría ser la secretaria ejecutiva de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento interno y el manual de funciones. Entonces no sé si hay alguna pregunta en ese sentido que deba absolverse en este momento. ¿Listo? Bueno, gracias. Gracias, doctor Rusbin. Tiene el uso de la palabra, concejal Reyes Emilio. Gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Señor presidente, dado y plenaria, dado los argumentos jurídicos del señor Rusbin, del profesional del derecho, quiero hacer una proposición para que sea la señora secretaria actual ejecutiva, ejerza las funciones ad hoc, como lo expresaba el señor jurídico de la Corporación Consejo Municipal, que es Laura Cristina Peña. Gracias. Honorables concejales, de acuerdo a lo que ha mencionado el jurídico de la corporación, en este caso el concejal Reyes Emilio Guanaro ha postulado a la secretaria ejecutiva, Laura Cristina Peña, para que asuma las funciones de secretario ad hoc, específicamente para el acompañamiento de lo que respecta al proceso en mención en la recusación. Tiene uso de la palabra concejal Leonardo Infante. Muy buenos días, señor presidente. Saludar a todos mis compañeros concejales, funcionarios de la administración que se encuentran acompañando en el recinto del consejo para el siguiente punto del orden del día. Mi única pregunta sería respecto a esta situación, bueno, me resalta sobre si la señora secretaria ejecutiva tendría alguna contraprestación por su labor como secretaria ejecutiva o le prestarían o le brindarían algún apoyo porque vendría a suplir otras funciones que sobrecargarían su carga laboral, entendiendo desde sus derechos. Digamos, es algo que me ocasiona porque creo que a veces la secretaria ejecutiva se puede, digamos, llenar de mucho trabajo, de muchas solicitudes, incluso de nosotros como corporados por nuestra función como concejales. Esa es como, digamos, una pequeña duda si hay sobre esa situación. Gracias, concejal Infante. Es importante mencionar que ella no se aparta del cargo. Luego, el manual de funciones y el reglamento interno de la corporación así lo establece, que sea la secretaria o el secretario ejecutivo quien asuma ante esta situación, que ya en periodos pasados, como le consta a los concejales repitentes, ha sucedido de esta manera y se ha delegado a la secretaria ejecutiva. Continuamos, honorables concejales.
Si no hay más intervención, lo sometemos la designación. Sometemos la proposición del concejal Reyes Emilio Guanaro a votación para que sea la doctora Laura Cristina Peña quien asuma como secretaria ad hoc para el proceso de mención al llamado a lista. Pedro Felipe Becerra, Laura, ¿qué hubo? ¿Sí o no? Positivo. Ángelo Castellanos, Sí. Anderson Carrillo, Sí. Wilson María García, Reyes Emilio Guanaro, Sí. Jorge Leonardo Infarte, Sí. Gustavo Martínez, Positivo. Reinaldo Medina, Sí. Dumar Montaña, Sí. Ociel Ortiz, Afirmativo. Andrés Dainove Rodríguez, Sí. Mauricio Rosso, Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas excusó, Karen Tatiana Vargas, sí, Jesús Alberto Vega, Sí. Gonzalo Bianchá, Sí. señor presidente, 14 votos positivos, aprobada la proposición. Honorables concejales, aprobada la proposición, se expedirá una resolución para darle cumplimiento, se notificará a las partes y se hará el acto de posición una vez se tengan estas resoluciones. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Sexto, presentación de informe en plenaria a cargo de los... Continúe, señora secretaria. Sexto, presentación de informe en plenaria a cargo de los secretarios de Planeación y Hacienda sobre cuáles han sido las estrategias que han adelantado frente a la financiación de las estampillas Pro Cultura, Pro Deporte, Pro Adulto Mayor y Justicia, producto del cumplimiento del convenio marco firmado con Asosupro en el año 2023. Proposición aprobada el día 30 de octubre, citante principal Jesús Alberto Vega Hernández, cocitantes Reinaldo Medina, Dainove Rodríguez, Anderson Carrillo, Karen Tatiana Vargas, Emilio Guanaro, Ociel Ortiz, Gustavo Martínez y Cristóbal Torres. Señor presidente, está leído el punto del informe. Honorables concejales, aperturamos formalmente el sexto punto del orden del día, citación a rendir informe a las secretarías de Planeación y de Hacienda respecto de los temas que han sido anunciados previamente en el oficio de la citación. Le damos el uso de la palabra a la administración. Secretario de Hacienda, bienvenido al recinto del Consejo Municipal de Yopal. Tiene usted el uso de la palabra para hacer la presentación del informe. Es importante mencionar que el tiempo de respuesta es hasta por 1 hora y que si algún funcionario que no sea de planta se le debe informar a la corporación para tomar una decisión si se le permite la participación o no. Corregimos, inicia la secretaria de Planeación, doctora Narda Consuelo Perilla. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a todos los concejales y las personas que se encuentran en la corporación, a quienes nos escuchan y nos ven en este momento en las redes. Con respecto a la pregunta que nos formulaban dentro del oficio radicado a la Secretaría o a la Administración, queremos informar 2 cosas. Uno, que efectivamente se suscribió el convenio marco con Asosupro en el año 2022 con una fecha de finalización el 31 de diciembre del 2023. Convenio marco que no tiene recursos, que no se hizo ninguna erogación presupuestal y que bajo este convenio no se derivó ningún convenio específico como lo manifestaba, digamos, en su momento el convenio marco. Es decir, que no hubo ejecución presupuestal ni hubo convenios específicos suscritos bajo este convenio marco que nos mencionaban dentro de la comunicación.
Sí es importante mencionar en esta intervención que Asosupro fue designado para varios proyectos como ejecutor de regalías, como lo menciona la Ley 2056 en su artículo 27, artículo 35 y artículo 36, que para hacer la ejecución de los recursos de regalías podemos asignar un ejecutor que esté inscrito en el DNP y que sea esa entidad que aprueba y prioriza el recurso de regalías, quien designe quién va a ser ese ejecutor, así como lo hemos venido realizando. Por tal razón, este tipo, digamos, de resoluciones, pues no hacen el hecho generador o no genera ese hecho precisamente para que ellos paguen sus estampillas. Entonces, esa es como una claridad que queremos hacer antes de que el equipo de Hacienda y haga su intervención. Pero también es importante decir que este año se han suscrito 2 convenios y que efectivamente, como son convenios, digamos, se genera el hecho y se han venido cancelando las estampillas. Entonces, para que quede claridad. Vuelvo, insisto, el convenio marco no tuvo ninguna erogación presupuestal, no se suscribieron ningún convenio específico bajo ese convenio marco, o esa fue la información que yo recibí cuando me posesioné. Y adicional que los otros proyectos que se mencionan ejecutados por Asosupro fue a través de la Ley 2056 priorizado por una resolución y que efectivamente ellos hicieron el proceso de contratar, como lo dice el artículo 35 de la 2056, a un ejecutor y a una interventoría, y que son responsables penal, fiscal y disciplinariamente ellos por ser ejecutores de nuestros recursos como municipio. Muchas gracias. A usted, doctora Narda, tiene el uso de la palabra. Señor secretario de Hacienda, bienvenido al recinto del Consejo Municipal de Yopal. Buenos días, honorables concejales, buenos días a toda la comunidad aquí presente. Con el grupo de Hacienda, pues hemos atendido esta citación para la cual nos piden que 2 puntos específicos, que ya el primero, pues la doctora Narda ya les realizó una explicación, pues clara sobre el convenio marco en el 2023, que con cargo a estos recursos, pues no ha habido ejecución. Acciones que hemos tomado como Hacienda, pues modificamos el estatuto tributario en esta vigencia, más o menos fue como en el mes de agosto, para poner en cintura este tipo de convenios y dejarlos grabados, que queden en el hecho generador, y eso es lo que esperamos, pues realizar las acciones por parte de la Dirección de Rentas de fiscalización sobre este tema. Con respecto al segundo punto, siguiente. El comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación. Esta información es preliminar, es a octubre. De pronto difiera un poco con las cifras que salimos hoy a los medios, que salimos a explicar los ingresos corrientes de libre destinación y cómo iba el recaudo en esta vigencia, ¿sí? La información la dimos hoy, es una información también preliminar al 10 de noviembre. Esta información está al 31 de octubre. Explicamos la situación y el comportamiento que ha tenido el recaudo de ingresos corrientes de libre destinación, ¿sí? Este comportamiento pues refleja la gestión que hemos realizado como Secretaría de Hacienda. Explicamos las situaciones que hemos llevado para que exista una cultura tributaria en el municipio de Yopal. Siguiente. Con respecto al presupuesto definitivo, el mayor recaudo lo tenemos, la mayor renta que tenemos es el impuesto de industria y comercio. Este impuesto
asciende a la suma de 90.000 millones. Sigue el impuesto predial, que tenemos presupuestado 35.000 millones, de los cuales a la fecha llevamos un recaudo del 83%, 82% con respecto a este 29.000 millones. Nos faltan por recaudar 6.000 millones aproximadamente de este impuesto. Es de aclarar que todavía nos falta el 30 de noviembre, tenemos el beneficio del 10% por pronto pago, y al 31 de diciembre tenemos un 5% de descuento por pronto pago. ¿Sí? Siguiente. El total de ingresos corrientes de libre destinación, pues, asciende a la suma de 163.000 millones. Estas son todas las fuentes, ahí las tenemos visualizadas una a una. A la fecha, pues, tenemos el recaudo. El 31 de octubre habíamos recaudado 134.000 millones. ¿Sí? En estos momentos, pues, el comportamiento es un comportamiento positivo debido, pues, a las circunstancias que hemos afrontado esta vigencia por la actualización catastral que hemos aplicado en el municipio de Yopal. Ha habido inconformismos con respecto a la liquidación y al avalúo de los predios. Más que todo es en el avalúo de los predios. Esta información nos la entrega el gestor catastral y toda la destinación del bien, el estrato, los metros y toda la identificación que hacen sobre el bien lo hace Catacit. Han existido reclamaciones y Catacit ha resuelto algunas, otras no, todavía hay inconformismo de la gente por altos avalúos, pero en esa parte no tenemos interferencia nosotros para este tipo de situación. Nosotros lo que hacemos es la liquidación del impuesto, ¿sí? Un dato claro es que nosotros como alcaldía ya no descendemos de categoría, seguimos en categoría primera, vamos a superar el recaudo de los 163.000 millones. Todavía nos queda un bimestre de ICA y lo que les manifestaba del predial. Siguiente. Haciendo una variación comparativa de los años 2023, 2024, 2025 y lo proyectado para el 2026, en la vigencia 2026 tenemos proyectado 170.000 millones, es una cifra pues histórica y debido al buen comportamiento que hemos tenido en nuestras rentas propias. Es de aclarar que, sin embargo, para el 2026 el impuesto predial lo seguimos dejando en el presupuesto por un valor de 35.000 millones. Esta cifra se mantiene ya debido al comportamiento que exista y al pago que se da de acuerdo a nuestro calendario tributario, que va al 31 de marzo del 2026, al 30 de abril y al 30 de junio, que se termina el último plazo de descuento que tenemos. Ya el 1 de julio ya entraríamos con intereses sobre el no pago del impuesto predial en estas fechas. Aspiramos venir con una adición. Hemos sido muy conservadores en este impuesto y lo que queremos es que la gente de la comunidad pues vea que sí existen beneficios para este pago del predial. Siguiente. Ahí tenemos un cuadro explicativo de cada uno de las rentas del 2023 con respecto al 2024 y lo que dijimos en la apropiación. Y está el porcentaje que participa cada uno, es el impuesto predial en vigencia actual, en vigencia anterior, lo recaudado para cada una de las vigencias. Siguiente. Otra renta la tercera renta en importancia después del ICA y del impuesto predial es la sobretasa a la gasolina. ¿Sí? Esta renta pues representa el 8.25 para la vigencia 2026. La tenemos proyectada por 14.036.700.000 pesos. Esta es la tercera renta en importancia. Y ahí tenemos un comparativo cómo se ha comportado por vigencias en el 2023, en el 2024 y en el 2025. Siguiente.
volvemos y hacemos una aclaración del presupuesto de ICLD por los años 2023, 2024, 2025 y las proyecciones con respecto al impuesto de industria y comercio y con una participación con un porcentaje en cada una de las rentas donde lo pueden evidenciar en el cuadro que tenemos ahí en el proyectado. Siguiente. Del total de presupuestado, que son 163.000 millones de pesos, hemos recaudado al 31 de octubre, esta cifra es preliminar, 134.000 millones, un 81.93%. A hoy, 11 de noviembre, ya lo tenemos en un 83%. Ha estado subiendo y seguirá subiendo porque todavía tenemos descuentos por pronto pago. El impuesto de industria y comercio representa el 55.41% de los ingresos corrientes de libre destinación. De los 90.744 millones que tenemos presupuestado, hemos recaudado el 77.75%, más o menos 20.000 millones, 19.000 o 20.000 millones es lo que nos falta por recaudar en el último bimestre. El siguiente pues, ya es el predial, no, anterior. Cuenta con una participación del 21.54% sobre el presupuesto aprobado, que ya les manifesté anteriormente. Tenemos el techo para el 2025, 35.270 millones. Para el 2026 lo dejamos igual, ¿sí? Y tenemos un porcentaje de recaudo del 81.63. Siguiente. ¿Qué conclusiones tenemos? Pues llevamos una ejecución global del 81.93% al 31 de octubre, que fue la fecha en que se les fue solicitada por esta honorable corporación. El resultado al 31 de octubre, ya han pasado 10 días y ya tenemos el 83.33% recaudado. Nos falta un 16-17%. Pues como lo acaban de ver, pues la sostenibilidad financiera del municipio es por el desempeño de sus principales fuentes tributarias, que es el IPU y el impuesto de industria y comercio, el cual lo tenemos a buen recaudo y la meta la vamos a superar. Otra conclusión es que la gestión del ingreso corriente es altamente efectiva y se asegura un flujo de caja a través del impuesto de industria predial. Siguiente. La entidad pues ha demostrado políticas tributarias de fiscalización que han conllevado al cumplimiento formal de las declaraciones de pago y obligaciones tributarias. Como les manifestaba, hemos hecho modificaciones al estatuto tributario para mejorar el recaudo de industria y comercio y también para realizar descuentos por pronto pago para la vigencia 2026, los cuales están en el 30% de descuento antes del 31 de marzo, para los predios que no son cobijados por ningún límite que se encuentre en la ley. Para los que están dentro de la ley tienen un 15% de descuento y así sucesivamente, gradualmente, a cada uno de estos predios tienen un desmonte hasta el 30 de junio. Siguiente. Esto es con respecto al recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación. Muchas gracias. A usted, doctor corregidor, por su intervención. ¿Alguien más de la administración va a participar? Honorables concejales, la administración anuncia que de esta forma culmina su participación. Aperturamos la ronda de corporados. Por si algún concejal quiere agregar algo, le damos el uso de la palabra concejal citante, principal, ¿no? Tiene el uso de la palabra concejal Reinaldo Medina. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a usted con los buenos días, a los demás compañeros también que hoy están presentes acá en el recinto de la corporación, al doctor corregidor, la doctora Narda Perilla, quienes hoy fungen y están al frente de dos de las carteras más importantes y representativas para el municipio de Yopal. Hemos, si bien acompañado esta invitación que hoy se les
anuncia o en la cual se está desarrollando, pensando precisamente en varios temas que convergen y que son transversales a lo que es el tema de Asosupro en cuanto al recaudo, ya que estamos desfinanciando, se han venido desfinanciando algunas de las estampillas como lo es Procultura, Pro Ancianos, Pro Deporte, Pro Justicia Familiar. Y en el segundo punto, el comportamiento de nuestros ingresos corrientes de libre destinación en cuanto a tres de sus fuentes más importantes, como lo anunció el doctor Fernando Corregidor, que son el ICA, la sobretasa a la gasolina y el predial. Han venido pasando una serie de cosas en esta vigencia que la verdad sí yo quiero tener mayor claridad. Y hemos tenido algunas controversias con la administración, con algunos compañeros concejales, como lo es el concejal Infante. Algunos hemos estado preocupados, como el ingeniero Pedro también, Felipe, que ha estado también pendiente del tema, porque hay algo que tenemos que hacer. Y doctora Narda, doctor Corregidor, permítame porque sí quiero que me presten atención. Es un tema que es importante, puesto que yo veo que las cifras a corte del 17 de septiembre del 2025 en el valor recaudado por los predios rurales es de 3.969.091.840 y al 31 de diciembre de la vigencia 2024 cerró en 6.145.114.779. Yo hoy quiero hacer unas observaciones constructivas. Voy a ser constructivo y quiero que me entiendan bien, porque aquí debemos pensar es en los contribuyentes. En los contribuyentes para que no se malinformen y se malentiendan los temas. Somos un cuerpo colegiado, doctora Nardi y doctor Fernando. Somos la administración municipal, la corporación como coadministradores que debemos velar por los intereses de nuestros contribuyentes. Yo con esta cifra, con esta corte, con este resultado a corte de lo que acabo de enunciar, que es la parte que más me interesa porque falta el ajuste o lo que se piense hacer para el área rural, que sí es importante. Me preocupa porque esa resolución IGAC, en la resolución IGAC 1912 del 6 de diciembre precisamente de 2024, en su articulado dice algo importante, algo taxativo, algo explícito. Y concejal Infante, hoy lo digo más sereno, pero sí nos preocupa y nos debería preocupar los contribuyentes del área rural. ¿Por qué lo digo? No sé si tal vez hemos entendido mal, pero no podemos malinterpretar algo que es un mandato por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde le dice en el marco o en virtud del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo que debe darle cumplimiento o ordena, amigos que nos están escuchando y que nos pueden ver, a los municipios a hacer las actualizaciones catastrales o aquellas que estén en proceso de la misma. Y esta resolución le dice que hay que hacer un ajuste excepcional de valores por única vez. Ojo, la resolución no le dice que debe, no contempla las variables jurídicas, económicas, ni físicas de los contribuyentes, porque es un ajuste excepcional. Y quiero dejarlo claro, acá está en la resolución que ya he tratado de entender, porque hoy hemos utilizado varias herramientas para tratar de controvertir a quien hoy funge como autoridad catastral. Ya el Instituto Geográfico Agustín Codazzi lo reconoce como gestor catastral. Ya el Ministerio de la Función Pública lo reconoce como autoridad catastral. La Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado lo reconoce. Entonces, a mí lo que me preocupa, mis queridos secretarios, es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer cuando Catacic el 31 de diciembre nos entregue la base para liquidar el IPU, el pago del impuesto predial unificado? ¿Qué va a pasar? Porque, ojo, no, la metodología del ajuste excepcional está integrada o hace parte de esta resolución IGAC que acabo de enunciar, y hay que dejar claridad que esto no es una actualización catastral, que por ende, pues,
no se debe o no, ellos no debieron haber presentado una información pues preliminar el 31 de octubre y esto es lo que yo quiero dejar claridad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia para darle cumplimiento a lo que vamos a darle discusión con el presupuesto de la vigencia 2026? ¿Cómo vamos a garantizar de que ese presupuesto se garantice o de alguna u otra manera hagamos que ese porcentaje del área rural que no han pagado paguen su obligación del pago del impuesto predial, más cuando en la resolución IGAC ahí es clarito y dice lo siguiente, habla de que adoptará una metodología de métodos, de modelos de actualización masiva de valores catastrales rezagados que permiten por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país, con el fin de contrarrestar la distorsión de la realidad económica de estos. Miren, yo lo he venido diciendo y es que he estado preocupado por lo siguiente, porque en artículo primero también dice que tiene como objeto adoptar la metodología de la actualización masiva de valores catastrales rezagados en las áreas rurales que permita por una sola vez, compañeros, por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de los predios ubicados en dichas zonas con el fin de contrarrestar las distorsiones. No lo digo yo. Hagamos cuenta, no lo digo yo como concejal ni como ciudadano. Lo dice el mismo presidente, ya lo he dicho en todas mis intervenciones, el presidente de FEDEGAN, en donde advierte lo que pasó en Sucre, en Sincelejo, en el Cesar. Es importante. No, tal vez se sigue riendo, compañero, pero ¿qué vamos a hacer cuando nos entreguen esa base y tengamos que recibirla? Yo quiero ver si de pronto su merced sigue riendo con los contribuyentes del área rural. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a plantearles para garantizar ello? Doctora Narda, doctor Fernando, porque su merced, doctora Narda, hoy yo quisiera saber cuál es el concepto técnico por parte de la Oficina Jurídica de Planeación, porque me gustaría que ellos, no sé, que pidiera su merced otro concepto, porque veo que están errados en algo que está enmarcado en una resolución IGAC, la máxima órgano o máxima autoridad del tema catastral en el país. Y lo está diciendo, es un ajuste excepcional por única vez, por ende, no requiere hacer precisamente no requería hacer o entregar una información preliminar a 31 de octubre porque no es una actualización catastral. Y esto tengo que decirlo y dejo, compañeros, ojalá todos y cada uno de ustedes dejaran sus salvedades. Yo lo dejo porque yo tengo una responsabilidad con el área rural, con las 96 veredas que he tratado de visitar y de impactar de manera positiva. Pero yo sí quiero, y vuelvo y repito, hacer mis observaciones de manera constructiva. Quisiera saber qué vamos a pensar o qué vamos a hacer cuando ellos nos lo entreguen. No caigamos en la equivocación, por favor, de esa mal información jurídica que nos están brindando hoy por parte de la Oficina Jurídica de Planeación, doctora, y lo digo con cariño, con respeto, porque sé de sus habilidades y sus capacidades técnicas y profesionales, pero es de cumplimiento. Por eso yo he estado interesado tanto así que hasta hemos tenido controversias fuertes con un compañero acá y me ha llegado a tildar de otra cosa, pero a mí me interesa realmente hoy son los contribuyentes del área rural. Ellos son siempre los que pagan de primeras el impuesto predial unificado. Y si vemos las cifras con respecto a corte 31 de diciembre que iban, el valor del recaudo de los predios rurales era de 6.145.114.779 y para un total de, a esa fecha corte 31 de diciembre fueron 32.097 predios los que pagaron el impuesto predial. Pero para corte de septiembre 17 del 2025 solamente han pagado 25.541 con un valor recaudado de 3.969. Realmente a mí sí me preocupa el tema, porque ¿cómo vamos a actuar? Doctor Fernando, su merced tiene que o la va a recibir si no actuamos entre la administración municipal, los corporados, buscamos una solución para los contribuyentes del área rural. Esto afecta de manera directa el presupuesto de la vigencia 2026. No tenemos cómo garantizar que esos resultados que están plasmados en el presupuesto sean acordes a la realidad porque no sabemos qué pueda pasar entre el 31 de diciembre y el 1 de enero del 2026. Eso es claro. Yo no me estoy inventando nada, lo dice
Lo dice taxativamente la resolución EGAC 1912 del 6 de diciembre del 2024. Quisiera que me corrigieran, por favor, si estoy malentendiendo la resolución, que la he estudiado de verdad de muchas maneras, para que de pronto le demos claridad y tranquilidad a los contribuyentes del área rural, que me corrigieran. Por favor, entre todos construyamos una salida para ellos. Pensemos en el área rural. Compañeros, yo sí los invito a que hagamos nuestras salvedades. Los que representamos el campo, yo en este momento pues represento el campo, he tenido y he hecho y desarrollado actividades y he impactado de manera positiva el área rural con diferentes temas y actividades. Pero yo tengo que dejar mi salvedad hoy y ojalá pueda contar con nosotros, doctora, doctor Fernando, doctora Narda, para que entre todos busquemos la mejor salida, sea cual sea, pero que de pronto sí le garanticemos y le brindemos esa tranquilidad a las 96 veredas y a los 11 corregimientos. Ojo, 11 corregimientos que no están contemplados dentro del proyecto de acuerdo 024 del 2013, que es el plan de ordenamiento territorial, que solamente reconoce a 5 corregimientos. Entonces yo lo digo hoy, vuelvo, como inicié, termino, y hago mis observaciones constructivas en el marco de que podamos brindarle esa tranquilidad a los contribuyentes. Esa es mi intervención, señor presidente, no sin antes volver a dejar la frase observaciones constructivas, pensando realmente en lo que puede ser, si sí o no acogemos la resolución 1912 que se está desarrollando, se va a hacer, y si no pensamos en algo, en cómo contrarrestar esto, pues va a ser, la verdad, algo catastrófico para los predios rurales del municipio de Yopal. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, la moción de procedimiento. Concejal, señor, concejales Alberto. Quiero preguntarle si las intervenciones nuestras como concejales y después de ello, ¿seguiría la administración para contestarnos o la administración ya sí o sí si lo definimos así? Pues se presume que es rendición de un informe, entonces no están obligados a responder. Sin embargo, sí les solicitaría a manera de petición de los corporados que la administración pueda atender, una vez se apruebe por parte de los concejales, atender a las preguntas, a las dudas, a las inquietudes. Eso para atender su inquietud, concejal Vega. El uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, concejal Jesús Alberto Vega. Bueno, primero hay que hacer varias aclaraciones, saludar a nuestros secretarios. Digamos que en el entendido y bajo la salvedad que deja el presidente, la administración ya rindió su informe en la plenaria del Consejo de Yopal, en razón a dos temas importantes. Uno, las estrategias que ha llevado a cabo la administración municipal frente a la problemática que venía dándose sobre la desfinanciación de las principales estampillas que surten y irrigan sectores sociales del municipio de Yopal. Y la otra, por supuesto, como citante principal de este informe, es conocer la realidad a corte de octubre de este año, de cómo ha sido el comportamiento del presupuesto para terminar la misma vigencia y poder saber cuál es la perspectiva frente a la aprobación del proyecto de presupuesto que se dará, si no estoy mal, el día de mañana, el viernes, si no estoy mal, el presupuesto para la vigencia 2026. Y ya puedo concluir aspectos importantes. Y yo quiero invitar a mis compañeros a centrarnos en estos dos temas, porque si bien es cierto, hay una problemática que es coyuntural y es transversal con el presupuesto, que es la problemática de la actualización catastral rural. Si bien nos damos cuenta que no se tiene en cuenta en el presupuesto, toda vez que entendemos nosotros una problemática muy grande, que es que nuestro gestor catastral a la fecha no nos ha entregado ni el ajuste excepcional y no se ha pronunciado. Quiere decir con esto que ellos hicieron en una rueda de prensa un compromiso con la comunidad yopaleña de entregar resultados a octubre de este año y todavía no los tenemos. Y resulta que al no tener esos valores como se conocieron en el periodo inmediatamente anterior, recuérdenlo muy bien, al no tener esos valores no son insumo para la administración municipal para preparar este presupuesto. Por ende, el secretario de Hacienda, entiendo yo, y digamos que resalto la decisión que han tomado de irse conservadores en el impuesto predial,
porque mal haríamos nosotros tener una perspectiva altísima con ese presupuesto, con el tema de predial y llegar a no recaudarlo. Entonces, primero, una conclusión es esa. Y nos damos cuenta porque entendiendo y viendo el histórico del año inmediatamente anterior, nuestro gestor catastral los valores los había entregado por acta en octubre del año pasado. Y eso le permitía a la administración municipal prepararse en cuanto a las modificaciones en estatuto y preparar a Yopal con lo que iba a ser el impacto. Eso no sucedió. Ahora, hoy la realidad es otra. Hoy todavía no conocemos ese insumo y que es transversal con el presupuesto, claro. Pero, ¿qué nos interesa también muchísimo? Y es sobre lo que hoy se ha determinado por los jueces de la República. Falta la apelación y la decisión que vayan a tomar quienes son los accionantes de ese proceso y de saber cómo van a conminar a quienes han dejado de pagar las estampillas a que lo hagan. Pero de ahora en adelante la responsabilidad que nos asiste a nosotros fue haber modificado ese estatuto y que el estatuto ahora sí los recoja y los llame a pagar las obligaciones sobre esas estampillas. Llegaron desfinanciados las principales estampillas a esta administración municipal. Por eso la poca ejecución en cuanto a los recursos del Fondo de Seguridad. Por eso la poca ejecución en cuanto a las demás estampillas. Pero cuando se han venido suscribiendo los demás convenios que mencionaba la doctora Narda, que son 2, en esos que son responsabilidad de esta administración, segunda conclusión, se han venido erogando las estampillas que hoy hacen parte del recaudo y que hoy hacen parte de la ejecución en cada uno de los programas que tienen las diferentes estampillas de la administración municipal. Por eso, compañeros, quisiera que nos pudiéramos centrar, si algunos de ustedes van a seguir participando como citante principal, es a solicitar a la administración si ustedes consideran información más precisa de lo que es el comportamiento del recaudo en ingresos corrientes de libre destinación y principalmente de si necesitan más aclaración sobre las estrategias que han conllevado a, por ejemplo, la modificación del Estatuto de Rentas para que la Asociación Supradepartamental ASOSUPRO pague las estampillas. Eso, dos temas puntuales para que hablemos de ello, para que podamos, que la administración nos cuente si hacía bien lo tiene la administración, porque Felipe dijo no, que ya no podían responder. Entonces, por eso, compañeros, quedamos atentos, compañeros, a sus aseveraciones. Gracias, concejal. Tiene uso la palabra, concejal Pedro Felipe. Gracias, compañero Vega, por darme esa importancia de que la administración hace lo que yo le diga. Es la primera vez, sería, pero no creo que considere así. Ellos están en total autonomía, quienes ustedes mismos han expresado en hacer uso correcto del reglamento. Les recuerdo simplemente esa mención, nada más, era para que lo reflexionara. Presidente, le puedo pedir continuar con el uso de la palabra, tenía la mano levantada para que corra mi tiempo. Yo quiero hacer unas precisiones basados en 2 cosas. Uno, se fue el concejal Infante, quería hablar del tema de ASOSUPRO, celebrar que por fin en derecho se logra, creo que un triunfo para la administración municipal, en especial las poblaciones vulnerables que se basan en los recursos que son originados por ese tributo, sí, por ese tributo o impuesto que pagan por ejecutar nuestros recursos, por ser operadores de los recursos de nosotros. Yo me voy a la ley y entiendo que ASOSUPRO goza de legalidad, pero que no debe ser la moda. Yo escuché a la administración quejarse bastante de ASOSUPRO. Hoy es la misma tendencia la que están aplicando. Uno no debe pegarle a lo que no va a seguir haciendo. Entonces se quejan de que la anterior administración contrató 50.000 millones. Aquí los escuché a todos. Nos escuchamos todos quejándonos. Pero continuó. Ahí mencionaron 2 contratos más. Y estoy casi seguro que vienen otros negocios más. Yo no estoy diciendo que sea ilegal. Lo que pasa es que uno tiene que entender la dinámica de la administración pública para después no darse garrote uno mismo
o que leemos, o que, sí, darse uno mismo garrote. Simplemente quería hacer esas precisiones cuando estoy casi seguro que están pensando en la ejecución de muchos más recursos por ese tipo o esa metodología o ese medio. Entonces, traigo eso a colación porque serán bastante los recursos que ingresarán ahí. No quisiera llegar a pensar que el endeudamiento lo van a ejecutar de esa manera, pero pues es una decisión del ordenador del gasto con su equipo de trabajo. Entonces, ya cambiando de tercio como en el toreo, de acuerdo a lo que el concejal Ángel expresó, quisiera retomar el tema de la preocupación que desde el mes de enero, cuando nos sentamos en la protesta y le expresamos al alcalde que tuviera cuidado con lo que se venía no solo para el área urbana, y le pedimos, le hicimos unas solicitudes en la mesa de trabajo delante del jurídico y le expusimos unos puntos, quedaron con unos compromisos. Esos compromisos al día de hoy, algunos han sido tenidos en cuenta en honor a la verdad y otros no han logrado de parte de la administración tener el impacto que como ciudadanos, desde acá como concejales, le habíamos solicitado a la administración, y uno en especial, el cambio tarifario o a la adecuación tarifaria para la liquidación del impuesto para el año 2026, no solamente en lo urbano, sino pilas, porque le advertimos lo que se venía para lo rural. Ojo, el compromiso del alcalde dijo, sí, lo voy a hacer lo más rápido posible. Lo anunciaron en los medios de comunicación oficiales de la alcaldía y al día de hoy no lo han presentado. Situación que lleva a que no han mitigado el impacto de la liquidación de la actualización predial como lo ordena la ley. Yo quiero dejar esta constancia. Aquí quedamos con ese compromiso. ¿Qué han hecho alivio? Sí, claro. Que han sido condescendientes en ampliar los plazos a noviembre y diciembre. Sí, gracias a la protesta, la manifestación, hasta en la rara presentación del secretario de gobierno, siendo alcalde encargado, que dijo que iba a quitar esa base catastral del 2025, que suspendía su cobro y que retomaba la del 2024 con el IPC, como el ajuste se venía haciendo históricamente. Un error garrafal. Pero bueno, ahora nos vamos. ¿Y por qué les mencioné esto, compañeros? ¿Por qué voy a hablar? Por el impuesto predial unificado que se viene. ¿Por qué? Porque paralelamente, señor Mauricio y señor Infante, creo que son los ponentes del proyecto de presupuesto para el 2026. Entonces, la pregunta clara a la administración es, ¿tuvieron las consideraciones técnicas, financieras del impacto que va a tener en el bolsillo de los ciudadanos o contribuyentes que mueven la economía de este territorio? ¿Por qué lo digo? Porque quisiera saber si calcularon que ahorita, si tuvieron en cuenta que cuando la autoridad catastral, que para mí y lo que he estudiado es hoy Catasic, entregue la base catastral basados en la resolución IGAC 1912 del 2024, que es el ajuste de valores en los predios rurales, basados en el artículo 3º de la ley 44 del 90, exactamente resolución IGAC 1040, donde dice que la autoridad catastral del municipio está obligado a liquidar el impuesto predial unificado y a emitir la base catastral. Entonces ellos van a emitir una resolución el 30 de noviembre. Llevo advirtiéndolo desde febrero con muchos de los ciudadanos interesados. Va a emitir esa resolución. ¿Basados en qué concepto? La administración no va a recibir la base catastral del ajuste de precios del área rural. ¿Y por qué lo digo? Porque la alcaldía no es una autoridad catastral. La autoridad es Catasic en este momento, que fueron bajo unas consideraciones legadas autorizados por ustedes mismos para ser la autoridad catastral. Y me refiero que la resolución 1040 en el artículo, en el decreto 1170 del 2015, dice que la autoridad es la que emite esa base catastral, no es la alcaldía si quiere recibirla o no. Yo quiero dejar esta constancia por lo que va a pasar el próximo año, en el mes de febrero, después por ahí del 5 o del 10, cuando impriman el primer recibo en el área rural. Entonces, basados en estos artículos, no lo digo yo, lo he estudiado, lo he puesto en consideración de la academia con la Universidad Externado, llevamos el ejemplo del municipio de Yopal. Y les dije, si yo fuese alcalde, ¿tendría la potestad de recibir o no recibir la base catastral que emita la autoridad? Y me dijeron, no señor, usted no tiene.
usted no tiene esas potestades, inmediatamente la Contraloría empezaría a investigarlo por detrimento patrimonial debido al impacto fiscal. Cuidado, señores secretarios, quiero dejar esta constancia. Puede ser que esté totalmente errado, pero lo he tratado de conversar en la academia. Por eso les digo del impacto que va a tener si fueron considerados en ese proyecto de acuerdo, que es la proyección del presupuesto del 2026. No lo digo yo tampoco, ahí está El Tiempo, El Espectador, Fedegan, Asociación de Campesinos de Colombia, los 2 o 3 debates de la Cámara de Representantes y Senado que hablan del impacto en el área rural. Por lo tanto, le he suplicado a la administración que consideraran que paralelo a lo que está pasando con la autoridad catastral deberían haber invertido para haber puesto supervisores idóneos para que la metodología que se utilice sea la directa, para no tener errores alejados de la verdad del predio que van a impactar y que los campesinos no se vayan a fregar, porque hoy los únicos fregados son nuestros campesinos, poseedores, titulares o dueños de los predios del área rural. Entonces, para mi consideración, hay una interpretación errada de la administración que en varias intervenciones se ha equivocado al mencionar que no la va a recibir. ¿Por qué quiero decirlo, queridos compañeros? Porque hoy celebramos que la administración ha recaudado del impuesto predial unificado y que el 2025 va bien los análisis de recaudo y que hubo un buen comportamiento a pesar de que hace falta un poco, ¿verdad? Estamos celebrando acá en el recinto, pero lo que no se debe aplaudir, ojo con esto, es la equivocación y el choque de trenes que tiene la misma administración de decir lo siguiente, que no le va a recibir la base catastral rural cuando sí le recibió la urbana, de acuerdo a lo que ordena la ley. Entonces yo le pregunto, y esta conversación fue en febrero en la mesa del señor alcalde con el jurídico, por favor, suspenda esa base catastral. Nos dijeron que no se podía jurídicamente, pero sí le sirve para hacer el recaudo del 2025, pero sí recibieron el pago del predial urbano. Y entonces cuando la autoridad, que no le prestaron atención, que aquí lo manifestamos, los impactos que va a traer, por resolución lo emita inmediatamente, va a haber una situación compleja para la misma administración. Llevamos meses advirtiéndolo, que va a impactar en los bolsillos y va a generar un manoseo directo al ciudadano. ¿Por qué hablo de esto? Estamos hablando en temas financieros. Cuando quebramos a los contribuyentes, pues no pagan. Cuando no se paga, corremos riesgo bastante. Y aparte, la administración va a caer en una situación compleja, porque si no recibe esa base, va a llover una lluvia de demandas directas por haber recibido la anterior, porque se caería y se quedaría sin base administrativa jurídica para haberla parametrizado, que fue lo que a conveniencia hicieron los funcionarios de la alcaldía. La reciben, la parametrizan y emiten los recibos de cobro del impuesto predial. Simplemente es una constancia por el impacto financiero que va a suceder. ¿Sí sirvió para recaudar el 2025 lo urbano? Mucho cuidado al decir que no, porque nos está dando el sustento jurídico para demandar esa base catastral con la cual ejecutaron los predios en el 2025. Ahí hay un choque de trenes que jurídicamente tendrá que darse el debate, que lo hemos solicitado con muchos compañeros. Entonces, la pregunta para terminar es si han considerado mitigar ese impacto en la población rural y si han considerado antes de acabar estas sesiones el 30 de noviembre, que esperamos que no toque ampliarla ya que no se ha hecho mayor causa, nos van a presentar el cambio tarifario para el 2026, que es uno de los principales compromisos. ¿Y cómo van a mitigar? Y si están haciendo esas consideraciones ustedes en ese recaudo para el 2026 dentro de ese proyecto de acuerdo del presupuesto del 2026. Entonces, mis queridos colegas que son los ponentes, los invito a hacer ese análisis. Si no lo han considerado, porque veo ahora que no tienen en cuenta esos nuevos ingresos en muchos casos, pues quisiera saber si estas consideraciones están por demás, si van a tomar a bien de manera voluntaria la administración respondernos estas inquietudes, porque es que no estamos hablando de 3 pesos, son muchísimos los recibos, perdón, los recursos que están en juego, pero sobre todo la propiedad privada, la tranquilidad del contribuyente y mantener el desarrollo de un municipio basado en el recaudo y los recursos que aportan los contribuyentes juiciosos del municipio de Yopal. Muchísimas gracias, señor presidente.
A usted, concejal Pedro Felipe, continuamos en la discusión al informe presentado. Tiene el uso de la palabra concejal Dumar Montaña. Gracias, presidente. Mi pregunta es concisa, obviamente compartiendo la preocupación de lo que tiene que ver con el impuesto predial y su recaudo en el área urbana para este año y su actualización, y lo que viene para el área rural, por supuesto. Sin embargo, también me preocupa bastante el tema del ICA. ¿Por qué? Porque en la proyección del marco fiscal de mediano plazo se dijo que para el 2025 el recaudo iba a terminar siendo de aproximadamente 88.840 millones. Y en la presentación que hoy nos expone el secretario de Planeación nos dice que hasta ahora van 70.550 millones, una reducción de alrededor del 18%, 22%, que representan más o menos 19.000 millones de pesos menos a la proyección dada por el municipio. Entonces sí me gustaría que hiciéramos el estudio de cómo viene el recaudo del ICA, de ese impuesto de industria y comercio, que es el impuesto más importante o la ingreso corriente más importante para el municipio en la vigencia del 2022, 2023, 2024, 2025 y lo que viene para el 2026, porque sí es alarmante esta caída en recaudo. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con nuestros comerciantes? ¿Están cerrando empresas, están cerrando negocios, los están aperturando? ¿Qué viene para el municipio? Vuelvo y recalco porque es la renta más importante para el municipio y esta pregunta ya se la ha hecho al señor secretario en varias ocasiones y me gustaría que por favor la analicemos en este escenario que es el escenario del Consejo para que todos los concejales seamos conscientes no solo del tema de impuesto predial, sino también del impuesto de industria y comercio que afectaría gravemente las finanzas del municipio. Si bien por otro lado las elevamos, por este lado están decayendo por lo que se ven las cifras y los análisis numéricos que nos presenta el mismo secretario. Gracias, señor presidente. A usted, concejal Dumar Montaña. Continuamos en la discusión. No habiendo más discusión, honorables concejales que estén de acuerdo con que la administración atienda las solicitudes, levantamos la mano para autorizar la participación de las mismas. A la proposición le hacemos el llamado a los secretarios de despacho, de Hacienda y de Planeación para que por favor atiendan las dudas, los requerimientos de los corporados. Doctora Narda, tiene el uso de la palabra. Vale, pues no nos habían informado que era más de esta citación para Catacic y hubiera traído al jurídico del municipio porque la oficina de planeación no tiene oficina jurídica. Quiero hacer como 3 precisiones. O sea, la primera es que el municipio tiene una vinculación con Catacic a través de un convenio marco, que tampoco tiene erogación del gasto. De allí se desprende un convenio específico para hacer la actualización rural urbana y la conservación rural, únicamente. Y tenemos que tener claridad. Dentro de las solicitudes, si estamos equivocados o no, como lo dicen aquí nuestros concejales, respetable igual que nosotros también nuestra postura, simplemente en las solicitudes que ellos nos hacen, nosotros le decimos que efectivamente no pueden entregarnos o no pueden hacer esa actualización porque no teníamos los recursos y porque no nos generaban una seguridad jurídica y ustedes lo han escuchado en varias oportunidades. Y 3, honorable Reinaldo, muy respetuosamente lo invito a que veamos la página del IGATA, no son los conceptos. En la página busquen 45 gestores catastrales autorizados por el IGATA y yo no encuentro nunca a Catacic, solamente les digo eso y no es para discusión ni mucho menos. Nosotros recibimos la urbana, claro, porque tenemos un contrato específico para hacer la actualización urbana. Obviamente, mientras no haya una nulidad de ese contrato, pues para nosotros es obligatorio recibir ese producto de un contrato que está en ejecución hasta septiembre del 2026. Entonces, sí quiero que haya claridad al respecto. No soy abogada, pero en todo el transcurso desde que recibí el 7 de marzo este cargo hasta la fecha, no hemos hecho más que estudiar todos estos procedimientos porque sí, tiene razón, podría llegar
a salir perjudicada al área rural. Por eso siempre les hemos manifestado que no nos apliquen, uno, ni la actualización catastral, ni dos, el ajuste automático, porque como sea vamos a tener inconvenientes. Si ustedes lo estiman conveniente, las puertas están abiertas para tener cualquier reunión con el jurídico, el doctor Gary, que es el jurídico de la administración municipal, del señor alcalde, y que nosotros todo lo que produzcamos desde las secretarías, y yo precisamente no saco ningún documento sin pasar por el área jurídica del alcalde, porque es quien nos representa desde la parte legal. Entonces, solo aquí quiero decirles, y no es nada en contra de Catasic, no es nada en contra de ninguna persona, no es que queramos llevarle la corriente allá al concejal Reinaldo o a ciertos concejales o no, sino simplemente es que nosotros también estamos nombrados aquí para responder por los recursos públicos, para hacer pues un ejercicio técnico responsable, jurídico responsable, y la verdad no es tan fácil esta situación y ustedes también lo han manifestado porque en Colombia pues estamos digamos que estrenando esta norma. Ahora, ¿qué dice la 1912? Que si ellos llegan a no hacer este proceso automático, este ajuste automático, dejan de ser gestores catastrales. Pero si yo ingreso, vuelvo, insisto, a la página del IGAT, hay 45 gestores catastrales y ahí no encuentras a Catasic. Entonces, no tendrían ninguna multa. Que sí, nosotros vamos a dejar de recaudar recursos, claro, porque llevamos mucho tiempo sin actualizar nuestros predios rurales. De hecho, también nos sirve para el tema de la revisión general del POT cuando el municipio así lo estime conveniente y después, pues digamos que cuando se venza el POT que está hoy vigente, pero simplemente, o sea, sí los invito a que hagamos una mesa. Obvio, ustedes están interesados en conocer toda la situación frente a esta actualización o este reajuste automático, y nosotros también como funcionarios y como administración hemos estado tratando de llevar la mejor relación con esta autoridad que hoy se encuentra aquí en Yopal y está por un contrato específico vigente, y estamos en todas las condiciones de que el día que quieran, con presencia de la oficina jurídica del municipio, haríamos una mesa de trabajo. Muchas gracias. Gracias, doctora Narda. Doctor corregidor. Escúcheme, concejal Reinaldo, ¿agrega algo? Sí, gracias, presidente. Más allá de caer en una controversia, doctora, vuelvo y yo resalto la buena intención que se ha tenido por parte de la administración, pero me toca seguir enfatizando en algo, doc. Muchas de las páginas a veces están desactualizadas, pero es que yo tengo documentos recientes y tiene razón su merced, pero la misma Agencia Nacional de la Defensa, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superservicios, reconoce y dice, es preciso señalar que la norma indica que los gestores catastrales son competentes para la expedición de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las actividades propias de la gestión catastral. Igualmente, en el parágrafo primero del artículo 2.2.2.5.5 en mención estipula lo siguiente: las entidades territoriales y las empresas la EAT habilitados como gestores catastrales podrán construir empresas industriales y comerciales del Estado. Yo no quiero que, vuelvo y yo creo que inicié bien, no sé si fue que lo hablé de manera propositiva, doc, y lo hice con el argumento porque es que no he encontrado algo diferente a que no digan o reconozcan a Catasic. Acá el tema no es ni Catasic ni nosotros, sino los contribuyentes, porque sí lo están reconociendo como autoridad catastral, como gestor catastral. El no reconocerlo, doctora, estaríamos diciendo cosas contrarias a lo que yo se ha desarrollado. Y se lo estoy hablando estoy haciendo mis observaciones de manera propositiva, doc. Propositiva. No sé cuál sea la función o el concepto técnico que tienen oficina jurídica en planeación. Me sorprende si dices que no tienes, pero yo estoy tratando de decir que estoy siendo propositivo, doc. Y creo que estoy hablando en el mejor de los tonos, porque acá debemos pensar en ello. Ellos están fungiendo, hoy fungen como autoridad catastral y está reconocido, como lo dijeron acá, en
construir. Ellos hacen parte del gestor catastral que es Sabana Larga Atlántico y celebran un convenio con Catasic, que celebró un convenio con el municipio de Yopal y tiene en el marco normativo. Yo quisiera que acá técnicamente de pronto me dijeran, yo estoy equivocado. Y te lo estoy diciendo pensando más allá de cualquier otra cosa. Esto es un tema que es transversal. Doc, vuelvo y te lo digo, haciendo mis observaciones propositivas, cómo podemos tratar de diluir ese tema que va a ser bastante engorroso si al final del ejercicio resulta que sí debíamos. Yo quisiera saber eso solamente, si sí nos toca recibir esa base catastral y no hicimos nada, o sea, yo, más allá de cualquier otra cosa, sea o no sea, ¿qué tal? Vamos a decir, voy a hacerle caso a lo que su merced dice, pero ¿y qué tal que el 31 de diciembre nosotros nos hubiéramos equivocado y sí debemos recibirle la base catastral? Solamente quisiera que pensáramos en ese escenario. ¿Qué va a hacer el doctor corregidor? Pues va a coger esa base catastral y tendrá que liquidar el impuesto predial unificado. Y aquí los que van a verse perjudicados van a ser nuestros contribuyentes. Por eso he sido propositivo y tratando de ser argumentativo, porque es que yo presenté derechos de petición al igual que otros compañeros, en donde inclusive le presenté un derecho de petición a Catasic, al Ministerio de la Función Pública, también al IGAC, con documentos públicos actualizados, en donde me dieron respuesta inclusive y lo reconocen. Entonces yo quisiera, vuelvo y digo, no es para que su merced de pronto se sienta supernotariado de registro también, de fecha del 12 de agosto del 2025, no se sienta de pronto atacada, doctora, créame que no, al contrario, estoy tratando de ver cómo pensamos en los contribuyentes del área rural, puesto que en ellos son los que debemos pensar, ya que van a ser los perjudicados. Por eso, como inicié, terminé diciendo que hacía mis observaciones constructivas. Yo solamente quisiera que de pronto su merced me dijera, Reinaldo, usted está equivocado. El 31 de diciembre no se le va a recibir. Y si nos tocase recibirle esa base catastral, ¿qué va a pasar con nuestros contribuyentes? Porque es una resolución IGAC que, vuelvo y digo, no he podido desmentir. Y las ¿cómo se llaman? Alberto, ¿cómo se llaman las acciones que uno adelanta? Los recursos que se adelantan, no han prosperado. Ni la acción de tutela, ni las medidas cautelares, ni la acción popular, no han prosperado. Entonces es lo que yo quisiera saber, ¿qué hacemos donde sí definitivamente, oiga, en algún momento nos dijeron que hiciéramos algo y no lo hicimos, no agotamos como esa instancia o esos recursos que tal vez pudimos llegar a utilizar para poderle dar ese respaldo con los contribuyentes? Entonces era eso, doctora Narza. Gracias, concejal Ángelo. Cristóbal. Yo quisiera preguntarle al citante principal, Alberto Vega, ¿cuál es el objeto del informe? O sea, porque veo que está, o sea, pide una moción de procedimiento. Honorables concejales, ha sido presentada una moción de procedimiento por parte del concejal Cristóbal. Creo que la finalidad es que se sometan al tema en discusión, que es lo relacionado con la estampilla. Doctora Narta, ¿desea agregar algo más? Sí, sí me gustaría decirle al concejal, o sea, ¿cuál es la habilitación de cualquier gestor catastral? Una resolución expedida por el IGAT, y Catasic no lo tiene. Y su merced dice que Sabana Larga tiene un convenio con Catasic. No. Crearon la empresa industrial y comercial del estado de Catasic y obviamente es de propiedad del municipio. Y tres, simplemente es que cuando su merced ve la propuesta que presenta Catasic, pues anexa la habilitación como gestor catastral del municipio de Sabana Larga. Solo dejo eso en el aire. Ahora, vuelvo, insisto, sí ha habido preocupación desde la administración municipal. ¿Qué pasaría de todos los inconvenientes que ustedes están diciendo acá? Pero en IGAT presencial, al alcalde, al jurídico y a mí, nos manifestaron diferentes cosas a lo que hoy les están escribiendo a ustedes. Y pues eso no es, vuelvo, insisto, es un tema nuevo, toda la descentralización de catastro, pero si hoy queremos saber que exista este Catasic como gestor catastral,
No existe, es una autoridad catastral, claro, porque en este momento tiene un contrato nuestro donde le dimos esa altura y que de alguna forma ustedes conocen que nosotros solicitamos la posible nulidad de ese contrato específico que era para la actualización urbana. A lo rural le hemos dicho no, no tenemos un CDP, no tenemos un registro presupuestal y no tenemos un vínculo contractual. Gracias, doctora Narda. Doctor Corregidor. Sí, buenos días. Para hacerle aclaración al concejal Reinaldo Medina, pues las condiciones están dadas, pues en caso de que se llegue a dar la actualización, que ya es imposible que se llegue a dar, pero lo tenemos por el proyecto de acuerdo que nosotros pasamos y fue aquí aprobado que no pueden pagar más del 2.5 de lo que pagó el año inmediatamente anterior. Entonces, el contribuyente no se iba a ver afectado en ese caso. Ahora, como va a haber una actualización también que se puede dar, como lo hace el concejal cuando nos entreguen la base, también en la ley 1995, en un artículo dice que en caso de existir una actualización, no puede pagar más del 50% de lo que pagó el año inmediatamente anterior. Entonces, ahí están las condiciones dadas ya para que no pase lo que pasó este año con respecto al alto valor en el pago del impuesto predial. Por eso, pues nosotros fuimos muy conservadores en la proyección del impuesto predial para la vigencia 2026, donde dejamos la cifra igual a la presupuestada en el año inmediatamente anterior. Entonces, las condiciones están dadas. Ya el tema otro que usted lo manifiesta, que ya es el tema de por los altos avalúos, las declaraciones de renta, pues sí, pueden realizar afectaciones, pero eso ya se harían reclamaciones ya de forma particular por parte de cada usuario al gestor catastral, ¿correcto? Ahora, con respecto a la pregunta que hace el honorable concejal Dumar, que estamos más bajo, no. El año pasado, a esta misma fecha, a octubre, se habían recaudado 67.000 millones. Este año llevamos 70.000 millones. Esto es de aclarar que es que el impuesto de industria y comercio lo tenemos por bimestre, ¿sí? Más o menos en cada bimestre se recaudan entre 17.000 y 20.000 millones, ¿sí? Entonces, esta cifra ya la cumplimos y los plazos los tenemos establecidos en el calendario tributario que empiezan el 27 de noviembre para un grupo y como el 7, 8 de diciembre está el otro grupo y ahí se recauda este valor. Entonces, no vamos a pasar en déficit, tampoco tenemos un menor valor. El año pasado se recaudaron 82.000 millones, este año vamos a recordar los 90.000 que tenemos presupuestados. Entonces, es para aclararle que no hay preocupación. Igual con el predial, el año pasado recaudamos 26.000 millones, este año ya llevamos casi 30.000 millones, ya nos faltan 5.500 millones por recaudo a hoy de impuesto predial. Es aclarar esas cifras, honorable. Gracias. ¿No? No, era para despedirme de Continúe. honorable secretario. recinto. Gracias, señor secretario. De esta forma cerramos. Concejal Anderson, tiene el uso de la palabra. Sí, mire, es que es un tema pequeño y ahí metimos otras cosas que no eran de acuerdo a la situación, pero es importante dejar la aclaración. Mire, en cuanto a lo del tema del ICA, es que las proyecciones se deben hacer, las comparaciones o la misma correlación estadística se debe hacer no con la proyección, sino con lo recaudado en la fecha. Si no, nunca va a dar. Entonces, uno llega y dice de lo recaudado, si el año anterior se recaudaron 68.000 millones, yo tengo que revisar es de acuerdo a lo recaudado ahorita, no de acuerdo a lo proyectado. Si uno lo hace de acuerdo a lo proyectado, pues siempre le va a dar por debajo el índice, que uno revisa las cifras y siempre es creciente el tema de la proyección porque precisamente es un principio dentro del tema de Hacienda, pero cuando uno revisa los datos que aquí tiene, ahí lo aclaró el secretario de Hacienda, y es que el año pasado se habían recaudado 68.000 a la fecha, hoy ya llevamos 70.000, entonces no hay ningún déficit en el tema del recaudo del ICA, ahí ya está la proyección. Y faltan 2 meses y si se recauda un promedio de 17.000 a 15.000 a 17.000 millones, pues vamos a llegar a la cifra proyectada, que es la proyección que se hace. Entonces no hay ninguna. Y en cuanto al tema de Catasí, a los compañeros, pues es importante recordarles que aquí votamos
una modificación al estatuto y se hicieron las modificaciones teniendo en cuenta si llegase a pasar el tema de Catasí o el tema ese no es, bueno, del impuesto predial al no actualización, sino el ajuste. Ese es el término adecuado. Si se llegase a hacer el ajuste, recuerden que esta corporación hizo una modificación y tocó salir a hacer un video de aclaración porque le mintieron a la gente de Yopal diciéndole en esa vez que era que nosotros estábamos aprobando el ajuste catastral cuando no es así. Lo que estábamos haciendo en ese momento era buscando la manera de dejar dentro de ese mismo ajuste unos límites para que no pasara lo que pasó en un tema urbano. Y era que si en caso de que tocase hacer el tema del ajuste catastral rural, pues que no se superaran las 2.5 veces. Ese fue un video que hicimos y que hoy se encuentra vigente en mi página de Facebook porque o tergiversaron la conversación del proyecto de acuerdo que nosotros hicimos acá y que ustedes corporados aprobaron. En ese caso fuimos 9 nada más, porque los demás, mentiras, 11 nada más, porque los demás corporados no quisieron porque tergiversaron la conversación. Es eso, es estar pendiente de lo que nosotros aprobamos porque ya de cierta manera dimos unos alivios o dimos unos límites para si se llega a presentar la situación. Sin embargo, claro que hay unos temas pendientes. Aquí lo hemos dicho y lo dijimos desde febrero del año anterior cuando se presentó. Está la modificación a las tablas por las cuales se cobra el impuesto predial porque están muy amplias esas tarifas o esas tablas o los rangos más bien. Casas, digamos, o predios que no superan los 85 es un rango, predios de 135 es otro rango, predios de 170 es otro rango, y eso no permite una equidad en el cobro del impuesto predial. Pero eso es otra conversación que hace parte del tema, pero que sí se han dado líos, sí se han hecho y sí se han dejado unos límites, también se hicieron en esa modificación al estatuto. Eso es lo que hay que aclararle a la comunidad de Yopal, porque es que la gente se confunde en el tema y después termina esta corporación pagando algo sin tener ni siquiera la culpa, o por lo menos yo hice la salvedad, yo les especifiqué en esa vez que hicimos la modificación al estatuto y muchos de ustedes corporados tergiversaron eso. Muchas gracias, honorable presidente. Gracias, concejal. De esta forma cerramos este punto del orden del día. Continuamos, señora secretaria, con el orden del día. Señor presidente, 7 proposiciones y varios. Señor presidente, tenemos una proposición radicada en... Honorables concejales, estamos en el punto de proposiciones y varios. Señora secretaria, sírvase a leer la proposición radicada en su despacho. Proposición. Horario de las sesiones de jueves y viernes a las 7:30 de la mañana, sábado 15 de noviembre 7:30 de la mañana, domingo 16 de noviembre 7 de la noche, lunes 17 de noviembre 7 de la noche. Concejal que radica la proposición, Karen Tatiana Vargas. Honorables concejales, ha sido leída la proposición presentada por la concejal Karen Tatiana Vargas para modificar los horarios de las sesiones. Les repito nuevamente, la sesión del jueves y viernes a las 7:30 de la mañana, sábado 15 de noviembre y domingo a las 7:30 de la mañana, domingo 16 y lunes 17 de noviembre a las 7 de la noche. La sometemos a discusión. Si no hay discusión, la sometemos a votación al llamado a lista. Pedro Felipe Becerra. Positivo. Ángelo Castellano. Anderson Carrillo. Positivo. Wilson María García. Emilio Guanaro. Sí. Jorge Leonardo Infante. Negativo. Gustavo Adolfo Martínez. Sí. Reinaldo José Medina. Sí. Dumar Montaña. Sí. Ociel Ortiz. Afirmativo. Andrés Dainove Rodríguez. Andrés Dainove Rodríguez. Sí. Mauricio Rosso. Sí. Cristóbal Torres. Positivo. Rafael Antonio Vargas Escuzón. Karen Tatiana Vargas. Sí. Jesús Alberto Vega. Sí, señora. Gonzalo Biancham. No.
Señor presidente, 13 votos positivos, aprobada la proposición. Aprobada la proposición, continuamos con el orden del día. No habiendo más proposiciones, se cierra la sesión y se cita para mañana a las 7:30 de la mañana.